Buen día para todos. Yo le voy a hacer algo bastante rápido porque ya estamos al final. Vamos a tratar de meter todo dentro de los 20 minutos. Básicamente, como lo dice bien claramente el título, les voy a comentar un poco todo lo que es el manejo y registro de la información y de su tecnología aplicada al servicio del diagnóstico, para con ello ayudar a tomar las mejores decisiones en el manejo agronómico de los cultivos. Básicamente no vamos a ver muchos datos de plaguicidas ni agroquímicos. Básicamente al final sí les mostrar unos casos de éxito en lo que es el manejo de nutrientes gracias a la aplicación del uso de la tecnología, pero sí con el concepto de que siempre que se registren los datos, que se procesen de buena forma, se aplique tecnología con esa información, todo ello puede redundar en un buen diagnóstico para el manejo de cultivos y demás rubros, que siempre y cuando redunden en mayor productividad, ya de por sí el uso del insumo va a ser más eficiente y se va a bajar el impacto ambiental. Un poco les voy a resumir las fuentes de información que manejamos para cualquier diagnóstico que se hace en la empresa. Se usa con mucho ímpetu en lo que es la información proveniente de teledetección, imágenes satelitales, información satelital. Esto en los últimos años ha evolucionado muchísimo, muy rápido en cuanto a calidad y disponibilidad. Hay muy buena información de disponibilidad gratis, gratuita, también hay de acceso pago a bajo costo. Es información que sirve tanto para manejar información a nivel de chacra como a nivel de región. Ya hay expositores que han presentado algo al respecto, por ejemplo, el índice verde. Otra de las fuentes de información muy valiosas y las más importantes de todas es los registros de datos de chacra. Esto es insustituible, no hay satélite que logre registrar estos datos. Es lo más valioso. Son datos desde todo el proceso de generación de los cultivos que se están registrando automáticamente, o cualquier agrónomo o productor que está generando datos. Es importantísimo que se los registres y después que se logren analizar. Otra fuente de información que manejamos mucho para los diagnósticos es información proveniente del monitor de rendimiento. Hoy en día cualquier cosechadora que se usa para cosechar cultivo de grano o incluso pasto tiene monitor de rendimiento. Esto también es información muy valiosa que viene de regalo, vamos a decir, con la cosecha, con la cosechadora. Sí está en que haya un esfuerzo en el productor o en el agrónomo en registrarlos, sacarlos de la máquina y después procesarlos. Que ahí es donde está el trabajo más interesante, más importante, vamos a decir, de los profesionales. Pero básicamente con estas tres fuentes de información, hoy en día podemos captar mucha parte de la variación que ocurre en los procesos biológicos del rubro. Bueno, como les decía, es fuente de información objetiva, precisa y de bajo costo como insumo para la toma de decisiones en el manejo agronómico de los cultivos y pasturas. Y logrando un buen diagnóstico nos permitimos ser más eficientes en el uso de esos insumos y recursos asignados al sistema. Para empezar a contarles un poco lo que hacemos como máxima expresión en lo que es la colección de datos de chacra, el registro de chacra del proceso biológico de los cultivos. En la empresa estamos manejando desde ya hace más de 5 años lo que le llamamos la Red Agrícola Uruguaya, la cual consiste en recolección, cosecha de datos, le llamamos nosotros en sencillo, pero es un conjunto de técnicos y empresas que aportan los datos que se registran durante el proceso de cosecha, de generación de los cultivos, todo con la mayor cualidad que tiene, que es todo georreferenciado. Entonces eso nos permite captar una variación importantísima como es la espacial, y nos permite también analizar no lo que pasa adentro de la chacra, sino lo que pasa a nivel de regiones. Esto está abierto para todos los productores y agrónomos que ejercen la profesión o generan área de siembra en todo el Uruguay. Hoy a la fecha
desde el año 2011 se tiene acumulado más de 1 millón de hectáreas de soja, solamente cultivo de soja georreferenciadas, con un set de información del proceso agronómico que se da en la chacra, desde la siembra hasta la cosecha, y después variables asociadas por encuesta. Básicamente, una de las principales y primera y sencilla aplicación de esto es, para un caso de ejemplo práctico y de éxito que sucedió hace ya varios años para una empresa bastante grande. Acá lo que ven solamente son, en cada letra, palabra, ya que no es la idea que se vea, son nombres de campo. Acá hay 450 campos. Y el único registro que tenemos acá, que se analizó en esa primera instancia, es el rendimiento de la chacra durante varios años. Y cada píxel, cada celdita, que corresponde a una zafra de cultivo de grano que sucedió en ese campo, y el color amarillo es que estuvo en torno a la media del país, el rojo estuvo por debajo del 10% de la media y el verde por encima. Simplemente un análisis muy sencillo, pero muy tedioso de procesamiento de la información, fue ordenarlo en cuartiles, y para esa empresa se hizo foco en el análisis agronómico de estos campos para ver qué estaba pasando, que sistemáticamente siempre estaban con color rojo o amarillo. Ahí simplemente, luego del estudio de esos campos, en un par de años, se logró aumentar la media por efecto de cambiar la rotación o sacar de chacra esas 20.000 hectáreas que están ubicadas en el cuartil inferior. Y esto me parece algo tan básico, tan sencillo, el impacto que tuvo en la empresa en lo que es el rendimiento en la productividad media fue tremendo, y eso, quieran o no, tiene un impacto de dispersión en el uso de los recursos. Otra de las variables muy sencillas que todo el mundo las conoce es la fecha de siembra del campo, de la chacra. Esto también proviene de esa red agrícola, con información de las últimas 8 zafras analizadas, donde llegamos casi al 1,5 millones de hectáreas y más de 15.000 chacras, 15.000 registros. Si bien esto, como es colecta de datos del proceso natural agronómico que hacen los agrónomos y los chacreros, no tiene un análisis estadístico atrás porque no corresponde, no está generado en ensayos, son datos reales de chacra, pero claramente a nivel de tendencias se puede ir ajustando el manejo de muchas chacras, de sacar fechas de siembra que biológicamente, agronómicamente parecen ridículas, pero hace no muchos años atrás se hacían y perjudicaban directamente los rendimientos finales, por más que se les sumara cualquier manejo encima. Otro dato también que proviene de datos de chacra aportados por los agrónomos y productores son el pluvímetro que hay en las chacras, las precipitaciones mensuales que ocurren entre el ciclo de cultivo. Si bien Inumet y INEA ya tienen su registro y también lo publican, lo fuerte que tiene esto es que son pluvímetros que provienen de las chacras, que es donde nos interesa conocer la variabilidad del proceso. Entonces le da mayor precisión. A eso mes a mes se puede, como está todo correlacionado, se puede mapear para todo el área donde hay dispersión espacial de datos. Otra de las variables procesadas a partir de datos de chacra que provienen de esa red agrícola, por ejemplo, es los niveles de fósforo en suelo. Esto es simplemente, no hay ningún trabajo estadístico ni dirigido a obtener esto, simplemente todos los datos que llegan a la base de datos de los integrantes de la red, que aportan el dato del nivel de fósforo en suelo de la siembra del cultivo. Esto es para verano, una zafra en particular. Se le aplican procesos de análisis geoestadístico, y eso sí tiene validez, para generar la distribución espacial de esa variable, y así para todas las variables que se vayan registrando en esa red agrícola. Por ejemplo, otra variable es potasio en suelo. Esto es una mirada regional, esto no se lo puede tomar como una variación del nutriente a nivel de chacra, obviamente, es una variación espacial que tiene a nivel de región, de macro distancias. Eso y está validado con geoestadística, por eso se puede inferir esa variación espacial. Toda esa información que está georreferenciada, como mencionaba, que tiene dispersión espacial y se aplica geoestadística a esa información registrada,
se logra llegar a los mapas finales de rendimiento, que son la regresora final, la variable de interés final de cualquier proceso biológico, al menos en lo que es la agricultura. También están asociados en cada zafra, hay algunos índices que se estiman a partir de encuestas a los técnicos que están arriba del campo, arriba de cada chacra, son los que más conocen la chacra en cuanto a algunas variables objetivas de calificación de la chacra, que se le asocia también con esa base de datos. Esto, por ejemplo, fue un año, la zafra 13-14, cultivo soja, con un año con exceso hídrico en el periodo crítico. Se asoció una encuesta a los técnicos de cuál era el comportamiento de la chacra con respecto a los excesos hídricos. Esto, otro caso para la zafra 14-15, un año con déficit hídrico en el periodo crítico, totalmente opuesto al anterior. Se asoció otro tipo de encuesta, que lo evaluaron ellos con información subjetiva y conocimiento de las chacras. Todo esto se puede lograr por el hecho de que se registre el dato, se lo procese, se lo junte en una base de datos más grande que la que maneja una empresa sola, y ahí es donde le da la validez de análisis por la cantidad de datos que se analicen en conjunto. La idea de esto no es solamente demostrar cada variable por sí suelta, pues no tendría mucho sentido, sino llegar a captar la mayor variabilidad que genera la variación de rendimiento de los cultivos a nivel de región. Eso, generado en una buena base de datos, procesada y analizada, se puede interpretar de esta forma con análisis estadísticos no convencionales que analizan grandes bases de datos y te dan una idea de por dónde va la variación de rendimiento. Esto, por ejemplo, a modo de ejemplo, es un árbol de regresión y clasificación, en donde el método estadístico agrupa hacia la derecha aquellos factores y en sus magnitudes que hacen a los rendimientos mayores, y a la izquierda lo contrario. Por ejemplo, acá está la ubicación espacial, que no vale la pena ponerle nombre, son una región que tiene rendimientos menores, y después dentro de esa región hay otros factores, por ejemplo la fecha de siembra, el índice asociado a la calidad hídrica de la chacra, y después por último una lluvia de enero. Más allá de cuál es cada variable, con estos datos simplemente zafra a zafra se logra captar en el torno del 40-50% de la variabilidad del rendimiento a nivel de región. No es poca cosa para un proceso biológico tan variable como el rendimiento, pero vean acá en los números, se termina anulado en chacras que terminaban en un promedio de 3.100 kilos casi, en el otro extremo chacras en el entorno de 1.500 kilos. O sea, esto, quieran o no, es una forma de hacer diagnóstico y de ver qué pasó con ubicación espacial, y ir identificando cuáles son los factores reales de chacra que los productores están ejecutando en sus manejos y que deberían ser ajustados, depende de la zona en la cual estén. Eso un poco como algo más macro a nivel de región y de datos de chacra, 100%, más allá que a veces se le puede sumar algo de información obtenida por teledetección, porque sirve también para el nivel regional. Ahora quería mostrarles un poco lo que es el manejo de la información y su tecnología aplicada al diagnóstico de casos más concretos para el manejo de nutrientes a nivel de chacra. Esto haciendo un poco de referencia y preámbulo a lo que les voy a mostrar, y también captando lo que hablaba Perdomo de mañana y el colega argentino. La situación de la agricultura en Uruguay hoy en día, haciendo un diagnóstico medio general, macro, todos somos conscientes de que estamos en sistemas altamente con intensificación de verano, poco invierno. Los sistemas aportan muy poco nitrógeno, o sea, los suelos aportan muy poco nitrógeno para lo que son lo que demandan las gramíneas de invierno. Se sabe también, y es muy conocido, que la edad de chacra está afectando muchísimo a la productividad presente. Esto es el análisis de una zafra de datos de trigo 2016. Hay miles de hectáreas acá analizadas. Un análisis sencillo ya muestra que hay una diferencia de 800 kilos en lo que fue el rendimiento de trigo, separando dos universos de chacra, unas de chacras nuevas, se puede llamar, con menos de 5 años post pastura,
y después otro universo de chacras que ya pasaron los 5 años de edad de post-pastura. No estoy diciendo de post-cobertura, esto es post-pastura, que es mucho más intenso el proceso, el efecto. Entonces, a partir de esos análisis de la base de datos y de los diagnósticos, tendríamos que identificar o evitar que suceda esto de aquí en adelante, o por lo menos que suceda en menor proporción, porque esto en la base de datos es un área muy tremenda. ¿Qué hizo el agrónomo o la empresa para estar acá? Vean, algo para traer bien con lo que es el tema de la jornada, del impacto ambiental, de los nutrientes y de los agroquímicos. Este set, en promedio, estas chacras llevaron casi 160 kilos de nitrógeno total en el proceso y terminaron 800 kilos abajo. O sea que nos está mostrando que con químicos, con agroquímicos, no se logra mantener la productividad en determinadas condiciones. Por ejemplo, en chacras de muchos años de agricultura continua. Y eso se termina afectando, obviamente, la producción parcial del nitrógeno, que es una medida de eficiencia, es un indicador de eficiencia del uso de agroquímicos o de los recursos asignados, que siempre tendrían que estar más al alza. Un ejemplo bien práctico a nivel de chacra del uso de la tecnología, esto es información obtenida por teledetección, determinados índices, en este caso índice verde. Es una tecnología que se utiliza para determinar zonas de diagnóstico dentro de una chacra. Esta es una chacra de 300 hectáreas con cultivo de trigo en la zafra pasada. Aplicando esta tecnología de teledetección con índices espectrales, se pudo lograr que habían 2 zonas bien diferentes en el comportamiento del cultivo al momento de Z30. Que es un momento importante para el manejo de nitrógeno, para concretar los rendimientos que se vienen generando. Y que no está bueno también hacer sobredosis o quedar cortos por el tema del cultivo, quedar con sobredosis por el tema del ambiente, y también hay un tema de costo de insumos atrás de esto. Entonces, por ejemplo, no vale mucho igual los números, pero es un caso de ejemplo de éxito. Se dirigió el muestreo de nitrógeno en planta Z30 en esta zona verde y en la zona amarilla por separado, y no como se hace a veces de costumbre, todo promedio. Sin embargo, los valores de nitrógeno en planta resultaban similares, pero había otro factor que sí era distinto, que era lo que estaba generando estas manchas de distinto color. Era la materia seca acumulada en Z30. Esto, con el conocimiento que hay últimamente en la investigación y que se habló mucho en el simposio de agricultura del año pasado, esto hace que sea distinto, la materia seca acumulada hace que sea distinta la concentración de nitrógeno óptima o crítica en planta, el efecto de dilución. Entonces, simplemente por esto se terminaron dosis distintas, que no viene en el caso cuál fueron, pero se aplicó una dosis en la zona verde y en la amarilla, que fue ajustada a los requerimientos del cultivo. Eso es una premisa que debería estar en cualquier manejo de nutrientes hoy en día sobre la mesa. Otro caso, ejemplo de éxito, a nivel de chacra también, esto fue el maíz, en la zafra pasada, maíz de segunda. El productor contaba con la necesidad de hacer un muestreo dirigido para no hacer un muestreo promedio dentro del campo para fertilizar ese maíz. Se le aplicó también la información por teledetección, se identificaron 2 zonas que llegaban distintos de la siembra en base a los comportamientos de los cultivos anteriores. La zona A, que es la verde, y la zona C, una B que no tiene superficie considerable. Y vean, los valores de fósforo 4 y 11 muy diferentes, y los niveles de potasio en suelo también muy diferentes, y niveles de zinc en suelo también muy diferentes. O sea que lo que se captó con el análisis de esta información por teledetección realmente estaba mostrando que eran cosas distintas a nivel de fertilidad de suelo. La decisión fue la que ven en el cuadro, unas dosis muy diferentes en lo que es la corrección de fósforo, por los modelos de fertilización que maneja Facultad de Agronomía en cuanto a fósforo y a potasio a niveles críticos. No es por balance, sino por niveles críticos, que es lo mínimo que requiere el cultivo para satisfacer su demanda. Y vean, en una zona se logró reducir a 0, no necesitaba potasio. Y sin embargo, la otra zona llevó más de 150 kilos, que son dosis bastante elevadas.
En un manejo promedio, cuando no se tiene en cuenta esta información que genera diferentes zonas de diagnóstico, en un manejo promedio la fertilización con 18,6 ha sido 140 kilos en promedio y 57 de potasio. ¿Tá? Y igual esto está interesante para analizar estos números, lo hago rapidito igual por el tiempo. En el manejo por zona, si hacemos ponderado estas dosis por la zona que ocupa, por el área que ocupa cada zona, vean que no hay diferencias, más o menos se utilizarían las mismas dosis. Pero ¿dónde está lo interesante de esto? En la distribución espacial de esas dosis. Cuando se ajustó por zona, vimos que la zona A se le tuvo que agregar 40 kilos más de 1846 y en otra zona nos ahorramos 60 kilos de ese fertilizante. Sería innecesario aplicar fósforo en esa zona. Y viceversa pasó con el manejo del potasio. Esto que está en rojo que nos ahorramos redunda en un beneficio económico para el productor y un beneficio ambiental. Y esto, lo que está en verde, los más 40 y más 90, redunda en una mayor productividad, porque se ajustó específicamente a esa zona los requerimientos nutricionales del cultivo y que no quedaron cortos, vamos a decir. Esto es un poco la potencialidad que tiene el manejo de ese nivel de información a ese nivel de detalle, para lo que es la variación adentro de la chacra. Esto para un plan de siembra o cualquier manejo empresarial redunda en que se pueden ajustar rotaciones según el ambiente, se pueden ajustar los cultivos, las variedades, las fechas de siembra, los ajustes de fertilización, y todo eso redunda en mayor productividad de los cultivos, en manejo ambientalmente más amigable también, y mejor gestión de los insumos y de los recursos asignados. Para ir redondeando algunos comentarios finales, entonces, hoy en día existen fuentes de información objetivas y muy confiables disponibles para que sean procesadas y sean útiles en realizar diagnósticos de manejo, que son muy necesarios más que nada en el manejo de nutrientes y de agroquímicos. Contar con registro de manejo de chacra permite también conocer la variabilidad asociada a los rendimientos del cultivo en magnitud, tiempo y espacio, que eso solamente se logra con registro de chacra, el procesamiento y el cuidado de esa base. Para poder avanzar en sus causas, eso es un poco el motivo de creación de la red agrícola que les presentaba al principio. Teniendo identificada la variabilidad, recién ahí podemos estar en condiciones de diseñar tecnologías diferentes por ambiente, que ahí es donde entra a jugar la tarea de profesionales y de la investigación, que bastante ya hay. Y por último, todo eso redunda en un manejo eficiente de nutrientes en escenarios de elevada productividad y de temáticas de contaminación ambiental bastante sobre la mesa. Se lograría redundar en beneficios para en ambos sentidos. Y bueno, básicamente eso es lo que quería contarles.